Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al espacio Cuatro Culturas, en esta ocasión con varios temas que desarrollamos a continuación. Los misterios de la Sábana Santa son desarrollados por un profesor de física de la UNED de Madrid. Es también miembro de la Asociación de Sindología Española. Nicolás Dialt Sagués, físico y miembro del Centro Español de Sindonología, que ha disertado en la Iglesia de los Remedios sobre la síndone de Turín a la luz de la ciencia, ha abordado el estudio sobre la sábana santa y otras reliquias. Precisamente la sábana santa es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión que es considerada por muchos el lienzo en el que fue amortajado Jesús de Nazaret. Pues se trata de explicar lo que es la síndrome de Turín y repasar algunas de las investigaciones científicas que se han realizado sobre ella para ver que no solamente es la tradición la que dice que envolvió el cuerpo de Cristo, sino que la ciencia lo puede corroborar. Esta ponencia divulgativa trata de exponer los misterios que rodean esta cuestión, sin faltar al rigor científico, si bien reconoce el conferenciante que nadie ha sido capaz de explicar cómo se formó la imagen en la sábana santa. ¿Cómo se formó la imagen frontal y dorsal de este hombre, que llamamos impronta? La formación de la imagen, que es una decoloración superficial de la parte más externa, de las fibrillas más externas de los hilos de lino. ¿Cómo se forma esa impronta? No ha sido capaz de explicarlo nadie desde el punto de vista científico de un modo satisfactorio. Y la explicación hoy día no pasa por decir, pues se ha hecho de tal manera, como pintando con un lápiz una moneda sobre un papel, como hacen muchas veces algunos medios de comunicación, justamente en Cuaresma, no. Pasaría por describir absolutamente el montaje experimental y reproducirla con las 9 características que abordaré en la conferencia, microscópicas que tiene la imagen, que no la tiene ninguna otra imagen conocida. Numerosas investigaciones y libros han tenido como objetivo descubrir los misterios de cómo se ha formado esa imagen. Digamos que investigación directa sobre la síndrome, se puede hacer investigación histórica, por supuesto, esa siempre, pero directa sobre el tejido no se ha hecho desde hace unos años, pero por ejemplo tiene mucho interés la investigación que se ha hecho sobre una reliquia complementaria como es el sudario de Oviedo, que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y ahí sí que un equipo multidisciplinar de científicos españoles, amigos míos, durante estos últimos 25 años sí que han hecho una investigación muy interesante sobre esta reliquia complementaria. Por ejemplo, tiene el mismo tipo de sangre del grupo AB, etcétera, con una serie de coincidencias muy interesantes. Lo que ocurre es que es poco conocido. Esta conferencia, que ha sido seguida por numeroso público en el interior de la Iglesia de los Remedios, donde se ha proyectado incluso imágenes, nos han traído a colación un tema tan interesante como controvertido sobre el que nos aporta datos el conferenciante. Nuestro papel es fundamentalmente de divulgación de los conocimientos que hay sobre la sábana santa y otras reliquias relacionadas, en este caso en mi condición de físico, pues con una cierta formación científica, pero no tanto porque yo en persona haya hecho investigación directa sobre el tejido, ni sobre la síndrome de Turín ni sobre el sudario. Amigos míos del Centro Español de Sindonología, sí, naturalmente. Sobre el sudario de Oviedo son los que más saben en el mundo, claro. Y como final, un mensaje dirigido a quienes cuestionan determinados aspectos relacionados con la sábana santa y la propia existencia de Jesús de Nazaret. Vivimos hoy día una época en que hay una corriente, una macrocorriente cultural muy poderosa que nos está diciendo de múltiples formas, con una autoridad que nadie le ha otorgado, que, bueno, como somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros a vosotros, los cristianos, en vuestras creencias, porque somos tolerantes, pero eso sí, unos y otros sabemos que vuestras creencias se basan en mitos. Y ante esta afirmación y ante este ataque, muchas veces los cristianos en general y los católicos en particular hemos enmudecido. Por tanto, cualquier vestigio histórico que se investigue y que se descubra sobre objetos arqueológicos como este que nos ocupa hoy y que lo que nos hacen es conocer más lo que hay sobre Jesús de Nazaret, es muy interesante para los cristianos saber que los hechos en los que se basa nuestra fe son hechos que realmente han sucedido, son hechos históricos. Aunque se pongan muy nerviosos los profetas de la dictadura de la nueva tolerancia, como le llamo yo, ¿no? La Escuela Oficial de Idiomas desarrolla programas multiculturales con el idioma precisamente como base de todo su desarrollo. A continuación vamos a explicarles algunos de los asuntos que aquí tienen lugar.
La Semana Cultural de la Escuela Oficial de Idiomas ha llevado a una muestra cinematográfica multicultural. Se trata de 5 películas en versión original, alemán, árabe, español, francés e inglés. Una serie de temáticas que, bajo la fórmula de Cineforum, han servido a los alumnos para dialogar en el idioma original de cada película sobre los contenidos de las mismas. Asuntos variados que despiertan los conocimientos idiomáticos y la capacidad de análisis de los alumnos. En el ámbito del club de lectura se ha desarrollado esta experiencia sobre la que aludimos a continuación acerca de los contenidos de cada película. La multiculturalidad a través del idioma como vehículo de comunicación nos lleva a estas experiencias tan enriquecedoras. La alemana Los últimos días es una película del año 2005. Trata de los últimos días de Sophie Scholl, una chica de 21 años que era miembro del grupo de resistencia no violenta antinazi La Rosa Blanca, parte del movimiento de resistencia alemana. Fue encontrada culpable por alta traición por el Tribunal del Pueblo y ejecutada el mismo día 22 de febrero de 1943. Lena Scholl? Ja. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg. 21 Jahre. Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis? Zuchthaus? La película La novia siria es un conflicto familiar árabe-israelí. Una mujer debe viajar a Siria para concretar los detalles del matrimonio que sus padres concertaron entre ella y su primo, una estrella de la televisión. Mona se muestra remisa porque sabe que una vez allí nunca más podrá volver a ver a su familia que vive en los altos del Golán. Esta película ha sido premiada por el cine europeo con 2 nominaciones, incluyendo la mejor música en 2004 en el Festival de Montreal como mejor película. La española Soy Celia cuestiona la identidad de los Reyes Magos. Celia se sorprende de que los mayores sean tan aburridos y sigue un código de comportamiento alejado del de los mayores, pero también a gran distancia del cine de los niños, que comparten con ella sus aventuras, junto a la de otros personajes como su hermano, Chuchifritín, y la criada Doña Benita. La serie refleja la vida de Madrid de los años 30. El personaje de Celia llegó a conquistar al público de la época y se hizo tan popular como cualquier héroe de la televisión de hoy. Nació como un proyecto para los niños, desde el deseo de darles lo mejor y de que cualquier cosa no vale. Cuando José Luis Buró descubrió los cuentos de la escritora Elena Fortún, lo tuvo claro. Se trataba de la mejor literatura infantil española que había leído. Las aventuras de la niña Celia le cautivaron y ahí comenzó a fraguarse la serie. Elena Fortún escribió los cuentos en los años 20 y 30. Las niñas de la generación de Buró los leían de pequeñas y los niños también lo hacían si tenían hermanas. Pero Buró no conoció la obra hasta que fue mayor, de la mano de amigos suyos, como Ana María Matute, Juan García Hortelano o Carmen Martín Gaite. Y fue precisamente a esta última a la que le propuso convertir junto a él esas historias en el guión de una serie televisiva. En 1987, Boró presentó su proyecto a Pilar Miró, directora en ese momento de Radiotelevisión Española, y ella le dio el visto bueno. Madre. Madre, haga usted el favor. Uy, me había quedado traspuesta. En la casa es una película francesa donde un profesor de literatura desalentado y hastiado por las insulsas y torpes redacciones de sus nuevos alumnos descubre entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta al fondo de la clase muestra en sus trabajos un agudo y sutil sentido de la observación. Este chico, que se siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, animado por el profesor, una serie de novelas sobre esa familia y también sobre el profesor, en la que es difícil distinguir entre realidad y ficción. Le reste, je crois que je comprends. Mais cette histoire avec la pluie, je sais pas à quoi ça rime. Même pieds nus, la pluie n'irait pas danser.
Ah, c'est ça, mon salaud. Tu lui as donné un poème. Y finalmente, Mujercitas. Es una novela publicada el 30 de septiembre de 1868, que trata la vida de 4 niñas que se convierten en mujeres con la guerra civil en los Estados Unidos como fondo, entre 1861 y 1865. Adiós. ¿Lo escandaliza? Mucho. Meg. Qué olor más raro. Pedro Mariscal, director del Banco de Alimentos, nos habla de la nueva filosofía de esta entidad, dirigida a la reinserción laboral de las personas necesitadas. El presidente del Banco de Alimentos, entidad que acaba de recibir una subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta para su funcionamiento, nos habla de la situación actual de la entidad, de la nueva orientación que plantean para la reinserción laboral de los necesitados, del techo de recaudación de alimentos en Ceuta y de la programación de las recogidas, entre otros asuntos de interés. Nosotros tenemos un convenio con la ciudad que es anual, en la que empezamos con una primera subvención que teníamos, que era de 3.000, no llegaban a 3.000 euros, fue en el 2011, en el 2012 nos lo subieron a 30.000, en el 13 fue 63.000, el 14 lo igualamos, el 15 fueron 99.000 y este año ya que estamos, nosotros lo que hemos hecho, pues viendo las necesidades, con 99.000 hemos llegado bien, pero hemos visto que tampoco es necesario abusar. Entonces lo que hemos hecho ha sido bajarla y nos hemos quedado en 76.000, que creemos que con eso ya tenemos para... Siempre la verdad hay que decir que la ciudad no nos ha puesto nunca, y sobre todo asuntos sociales, pega a la hora de solicitar la subvención a la entidad, ¿no? Y cuando no hemos visto así, pues cuando hemos necesitado más, nos han dado más, y cuando necesitamos menos, nos han dado menos. Eso dice que da agradecido al bien nacido, y si hacemos un buen uso del dinero que se nos da, pues entonces es beneficioso para todos, unas veces más y otras veces menos. La filosofía del Banco de Alimentos es que sea el donante quien determine dónde repercute su donativo. Pedro Mariscal quiere dejar muy claro que la subvención de la Ciudad Autónoma de Ceuta no es para la compra de alimentos, sino para el funcionamiento de la entidad. Ese dinero, el destino que tiene es por mantenimiento de la entidad, solo y exclusivamente. Es por mantenimiento. Para comprar alimentos nosotros no utilizamos el dinero de la subvención. Hay aportaciones de personal que da su donativo, que dice esto para destinarlo para alimentos, y nosotros automáticamente lo convertimos en alimentos. Pero ya no nosotros tenemos una filosofía que es mucho mejor que el que da el donativo lo convierte en alimento él, que no que lo convirtamos nosotros. ¿Por qué? Porque así sabe él que ese dinero que ha dado lo ha convertido en alimento. Hay personas que dicen, no, por favor, hacedlo vosotros, que tenéis más contactos, tenéis esto. Entonces nosotros, o este dinero es para destinarlo pues para otra cosa, nosotros lo destinamos. Es decir, el donante es el que dice dónde va a repercutir el donativo. Acerca del stock de alimentos, en la actualidad el abastecimiento está muy bien dotado. Mariscal recuerda que recientemente se ha recibido la tercera fase del envío del Fondo Español de Garantía Agraria correspondiente al pasado año, lo que ha dado lugar a que los almacenes de Loma Colmenar y Cañonero Dato estén muy bien surtidos. Bueno, este año hay que reconocer de que ya la experiencia que se va dando es bastante grande. Entonces hemos llegado a final de año, que se hace la gran recogida, y con esa gran recogida ya estamos teniendo, es decir, que de la gran recogida quedan todavía alimentos para repartir, y encima nos ha venido ya la tercera fase del plan FEGA, del Fondo Español de Garantía Agraria. Ese plan FEGA que está viniendo ahora, que es la tercera fase del 2016, para la espera del 2017, que vendrá en junio aproximadamente. Es decir, que en esos huecos estamos nosotros con nuestra recogida y nuestras aportaciones para
poder paliar en las necesidades que puedan haber. Decir que el almacén ahora mismo, tanto el de Loma Colmenar como el de La Puntilla, el de Muelle Cañonero Dato, tanto uno como otro, pues están bastante bien en lo que se refiere a alimentos hoy por hoy. En kilos han llegado 63.000 en 2 tráilers desde Málaga, lo que, unido a la gran recogida de Navidad en Ceuta, Banco de Alimentos se encuentra en la actualidad muy satisfecho de su acopio de víveres. También nos habla de la filosofía que se plantea como novedad para facilitar la reinserción social de los necesitados, dotándoles de cursos de formación y de las posibilidades de ganarse su sustento con el aprendizaje de una profesión. Pues sí, mira, se han recogido, del FEGA han venido 63.000. Hemos recibido 2 trailers de Málaga, que ha sido una donación y una aportación del Banco de Alimentos de Banco Sol de Málaga, que nos ha dado un trailer completo de caldo en Tetrabric, ya convertido, y otro trailer de fritada, es decir, de productos frescos, que se convierte en fritada en conserva. Son 2 trailers, han sido 29 palés por trailer, son 58 palés, que vienen a ser, pues, por kilo, son casi 100 kilos cada palé, pues son 58.000 kilos, que es lo que prácticamente que ha sido, eso entró hace 3 días. Después de la gran recogida de este año, no ha bajado un poquito, porque nosotros ya hemos estado viendo que Ceuta tenía que tener un techo por narices, porque tenemos que tener un techo, es una ciudad que está muy limitada en el asunto de recogida y demás. Procuramos no atosigar al donante, a la persona que coopera, porque parece que no, pero el ponerse tanto a pedir también cansa. Entonces vamos a pedir en los momentos que se necesite. Entonces nosotros tenemos 2, 3 recogidas buenas, que son las que esos están haciendo que nosotros recojamos bastante más. Es decir, que con yo voy a hacer un paréntesis en esto. Con los 76.000 euros que nos ha dado la ciudad para mantenimiento, nosotros generamos más de 500.000 de kilos, que convertidos en euros son más de 500.000 de euros. Es decir, la aportación de la ciudad es mínima por mantenimiento o máxima para poder mantenernos como entidad, para poder generar más de 500.000 de kilos. Eso es lo que hay la comparación, que muchas veces hablamos, se le ha dado a tal asociación, se le ha dado tanto, a tal asociación tanto, al Banco de Alimentos 76.000 euros, wow, eso genera más de 500.000 de euros. Eso es lo que tenemos, que lo generamos nosotros por nuestros propios medios, tanto a través del Fondo Español de Garantía Agraria, que en un principio nosotros empezamos a trabajar, que era el Fondo Español de Garantía Agraria aportaba un 75% y un 25% aportaba al Banco de Alimentos, y ahora la balanza se ha cambiado. Ahora es un 25% el Fondo Español de Garantía Agraria y un 75% es lo que generan los bancos de alimentos. Siempre gracias a las aportaciones de los distintos bancos de alimentos que tenemos aquí en España, que cada vez que pedimos ayuda, ellos saben cómo nos encontramos, en qué situación estamos y rápidamente empiezan a ayudarnos. Después de todo esto, los bancos de alimentos se crearon en una situación, como ya se ha explicado muchísimas veces, fue en Fénix y demás, y pasó a Europa, es decir, a Francia, de Francia a España, de España a Portugal, y se ha extendido por toda Europa, ¿no? Están extendidos los bancos de alimentos por toda Europa. Y se hizo con una intención, que era repartir alimentos de los excedentes y despilfarros que había dentro de eso. Pero ya vista cómo está la sociedad, visto el pobre que ha cambiado su imagen, pues tenemos que ver que le hemos estado dando la comida, le hemos estado dando la... Entonces, los bancos de alimentos ahora han cambiado, o vamos a cambiar un poco nuestra dirección, y vamos a trabajar, aparte de repartir alimentos, que es nuestro objetivo principal, para que no haya despilfarro. En ese despilfarro que hay, ahí va a ir la enseñanza.
¿Cómo? Pues enseñando a las amas de casa, dándoles consejos, dándoles cursos, dándoles talleres de trabajo, y de ahí poder intentar sacar la reinserción social. Es decir, evitar que a través de talleres, a través de conciertos con la Confederación de Empresarios, hablar con muchísimas empresas, porque aquí tenemos que intervenir todo para que todas estas personas puedan llegar a donde tienen que llegar, que es a conseguir un trabajo. Ese es el objetivo ahora principal que tienen los bancos de alimentos, enseñarle a las personas a llegar. Es decir, que la persona que forme el banco de alimentos, no vamos a ofrecer al pobrecito que no tiene trabajo, no, vamos a ofrecer el mejor que hay. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a poner más interés a la hora de buscar un trabajo. Pedro Mariscal nos habla también del techo que alcanza la ciudad de Ceuta en cuanto a recogida y lo establece en los 65.000 kilos, un máximo que demuestra la generosidad de las personas y los límites de nuestra ciudad en cuestión de donaciones de comida. Nosotros llegamos hace 2 años al techo máximo, que fueron 65.000 kilos. Y ya a partir de ahí, el año pasado nos costó mucho trabajo llegar, y este año nos hemos quedado en 45.000 aproximadamente. Es decir, la gente, pues quiera o no quiera. Nosotros también hemos hecho una cosa, que es hablar con las asociaciones, que son pequeñitas, que nosotros les aportamos alimentos durante todo el año y quieren hacer su recogida, que yo eso lo veo magnífico, pero nosotros nos acercamos, cuando nos enteramos que van a hacer una recogida, nos acercamos y le preguntamos: ¿vosotros creéis que es necesario que os pongáis aquí para recoger 1.000 kilos? Y ya estoy diciendo yo mucho, en un día que recogéis 1.000 kilos, lo que necesitéis, nos lo pedís a nosotros lo aportamos y no atosigamos al personal. Es una forma también de evitar, ¿para qué? Para que cuando se haga una recogida la gente se conciencie, porque aparte de eso Ceuta es prioritaria en concienciación cuando se pide, y el pueblo de Ceuta es inteligente, y muy inteligente, porque sabe que cuando se pide se necesita, y entonces aporta, y siempre aporta, que eso es lo bueno que tenemos, siempre aporta, pero tampoco podemos ahogarlo, eso es fundamental. El número de familias ha disminuido por 2 razones. Una, que se está poco a poco saliendo de la situación que nos encontrábamos de crisis, ya poco a poco se va cogiendo vuelo, pero otra muy fundamental es el control tan exhaustivo que se está haciendo a través del Banco de Alimentos a todas las asociaciones, de forma para que no haya duplicidad, para que a la persona que se le está ayudando sea realmente necesitada. Y dentro de eso, pues de 2012 que teníamos, se estaban atendiendo unas 12.500 personas, a hoy por hoy que estamos atendiendo a 7.000 y pico de personas, es decir, del 12 al 17, en ese corto espacio de tiempo se han bajado en casi más de 4.000 personas. Es señal de que, por una parte, el trabajo del Banco de Alimentos, que eso hay que felicitar a 2 personas que se han dedicado exhaustivamente y llevan un control muy especial de eso, un control de ficha, un control de visita, un control a las entidades, un apoyo a las entidades que estamos nosotros ayudando, que no sabían cómo utilizar muchas cosas y se les está enseñando a hacer, pues esto hay que hacerlo así, este es el control, y nosotros pues estamos más que nada canalizando. Una de las cosas es, los otros días tuvimos aquí en Ceuta la inspección del Fondo Español de Garantía Agraria, que es a través del inspector está en Cádiz, y fuimos felicitados precisamente por el Pedro Alcalde, por el buen hacer que se estaba haciendo dentro de lo que es el Banco de Alimentos. Como al final un mensaje para los ciudadanos: agradecer la generosidad de todos ellos, sensibilizar sobre la necesidad de las ayudas, la concienciación de que se hace por existir verdadera necesidad, y una vez priorizadas estas cuestiones, asumir que hay un reconocimiento expreso a los ceutíes porque siempre ayudan cada vez que se les pide. El mensaje es el de siempre,
es un mensaje de aliento, primero de que nos ayuden. Segundo, que cuando pedimos es porque hay personas que lo necesitan. Y tercero, que Ceuta es prioritaria siempre en la necesidad. Y cuando pedimos, siempre nos ayuda. Por eso yo quiero agradecer, que de agradecido es el bien nacido, es agradecerle al pueblo de Ceuta el apoyo que recibimos de todo, sobre todo de todas las entidades públicas que tenemos, de todas las entidades privadas que nos están ayudando, que ya se están dando cuenta de que el Banco de Alimentos está aquí en Ceuta. Pues hasta aquí el programa Cuatro Culturas por esta semana. Nosotros volveremos, como siempre, en la próxima con nuevos temas.